Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en esta ocasión nos trasladamos al año 1858. Si recordáis, ya he traído algunas partidas sobre ese campeonato, entre comillas, de una manera no oficial, que se estaba jugando entre los dos mejores jugadores del mundo. Por un lado estaba Adolf Andersen, campeón, como digo, del mundo, entre comillas, pero que llevaba dominando los tableros desde el año 1851 hasta ese mismo año que se estaba celebrando este match. Y por otro lado está Paul Morphy, un jovencísimo y muy desconocido jugador norteamericano que, tras haber ganado el primer congreso de ajedrez el año anterior, había ido a Europa a retarse con los mejores jugadores del mundo, que estaban en Inglaterra y también en Francia. Este match se desarrolla en Francia, en París, y ya hemos traído al canal varias partidas. Las tenéis aquí en una reseña. Y en esta ocasión hablamos de la ronda número 6, 24 de diciembre, también se jugaba allí al ajedrez, y año 1858, con piezas blancas Adolf Andersen y con piezas negras Paul Morphy. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí Andersen sale con una apertura la cual lleva su nombre y es A3. A día de hoy no se utiliza mucho, sobre todo en la élite, porque se considera una apertura que no aporta nada a las blancas. Como sabemos, los principios del ajedrez es ocupar el centro, quizás con los peones de D4, haciendo un E4, también sacar alguno de los caballos a C3, F3, para también ocupar el gran centro, pero nunca realizar esta jugada A3, que es como darles un tiempo de ventaja a las negras. Paul Morphy responde con un E5 y aquí hay variantes incluso en las que se puede jugar un H3. De alguna manera puede ser un poco chulesco, ¿no? Dar una segunda tiempo de ventaja a las negras, aunque en este caso Andersen no lo jugó. Es verdad que él solía jugar este A3 con resultados buenos, pero después, tras estudiar teoría, etcétera, pues no se recomienda mucho salir con esta apertura. No obstante, en el tablero está la apertura Andersen con este A3, E5, y la partida continúa por parte de Adolf Andersen con C4, caballo F6, caballo C3, y tras D5 vienen los primeros cambios. C por D5, caballo por, y tras E3 por parte de Andersen, la idea es cuando juegue este E4, pues este peón está apoyando en la ruptura. Por lo tanto, y por parte de Paul Morphy, juega o hace una jugada de desarrollo alfil E6, quizás también para reforzar pues al caballo de D5, y tras caballo F3 atacando al peón de E5, Paul Morphy lo defiende desarrollando pieza alfil D6, alfil E2, enroque en corto por parte de las negras, y las blancas juegan este D4 que habíamos comentado antes. Caballo por C3, B por C3 y E4. Tras atacar a este caballo, la posición da igualdad en el tablero, por lo tanto el caballo se retira a D2 atacando a su vez al peón de E4, y aquí Paul Morphy decide jugar este F5. F4 por parte de Andersen para ganar quizás algo de espacio en el flanco de rey, y aquí las negras podrían haber capturado al paso, lo único que tras un E por F3, caballo por F3, las negras podrían desarrollar su caballo a D7, nunca a C6, ya que podría venir un D5, por lo tanto continuar con la partida, quizás ganando un poquito más de espacio en el centro, este C4 siguiendo la línea del módulo, y habría cierta igualdad, algo de ventaja para las negras. Por lo tanto, aquí Paul Morphy decide no capturar al paso y juega este G5. Como vemos, se está quitando todos los peones del flanco de rey, toda la defensa que tiene, y hay que recordar que nos encontramos en mitades del siglo XIX y en el que ahí en esas épocas solo valía el ataque, incluso jugar a la defensiva o defender se consideraba de un mal jugador de ajedrez. No obstante, tras este G5 se juega alfil C4, clavando al alfil de casillas blancas, ya que está en la misma diagonal que el rey, y tras alfil por C4, caballo por G por F4 y E por F4. Hay varios cambios, queda esta
esta posición en el tablero. Dama E8, la idea ahora de Paul Morphy es jugar un dama C6, como veremos, atacando a este caballo que está desprotegido, y tras enroque en corto por parte de Andersen se juega este dama C6. Aquí las blancas juegan dama B3, defienden al caballo y además, en caso de que no hagan nada las negras, pues habría una descubierta pues bastante fea para las negras, y aquí posibilidades pueden ser retirar el rey a G7, a H8 o jugar, como marca el módulo, como jugada más fuerte, que es la que hizo Paul Morphy, y es jugar este dama D5. Ahora este caballo está clavado, quizás se podría llevar el caballo a D2 y tras el cambio de damas seguir con esta línea. También el caballo aquí tendría que salir a D7, ya que si se mueve a C6, pues podría venir este D5 y este caballo prácticamente no tiene movimientos buenos. Tendría que ser realizar un movimiento mucho más pasivo, irse por ejemplo pues a una de estas dos casillas o incluso a la casilla de inicio. Por lo tanto, en la línea se jugaría mejor este caballo D7. No obstante, esto no se juega en la partida. Tras este movimiento que hemos visto de dama D5 para evitar la descubierta y clavar de alguna manera a este caballo de C4, la partida continúa con torre B1, ya se está defendiendo a la dama, además hay un doble ataque sobre este peón de B7 y aquí Paul Morphy juega B6. La partida continúa con dama A2, C6, dama E2 y como vemos este es el recorrido que ha hecho la dama, siempre manteniendo control por supuesto sobre el caballo, ya que está atacado por la dama, y la partida continúa con este caballo D7, caballo E3 atacando a la dama. Esta se retira a E6 y posteriormente viene el ataque, o va a venir el ataque en el centro por parte de Andersen. Se juega primero este C4, caballo F6 para tener cierto control sobre un posible D5 que de momento no llega, y ya como vemos hay hasta 3 piezas defendiéndolo. De momento solo lo atacan o apoyan a ese peón, este peón de C4 y el caballo de E3. Por lo tanto vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Torre B3 por parte de Andersen, la idea es llevar la torre a la tercera y de alguna manera pues buscar algún ataque directo en el flanco de rey, tanto en la columna G o H en función de cómo vaya la partida. A todo esto se juega rey F7 para retirarse precisamente de la columna G, que es la columna semiabierta, alfil B2, torre a C8 y tras rey H1 también Andersen jugando bueno, preventivo, ¿no? Ya que esta rey estaba en una casilla oscura o negra y el alfil de negro también es de casillas negras. Por lo tanto, hace este rey H1, torre G8 para tener presencia y control sobre la columna G, y tras, ahora sí viene este D5 rompiendo en el centro, se juega C por D5 y se recaptura con el peón. Aquí podríamos pensar por parte de las blancas una jugada buena, podría ser este alfil por F6 quitando un defensor de este peón o de esta casilla que ya no existiría, y tras capturar por ejemplo con la dama, dama por F6, un segundo defensor que ya no estaría ocupando o controlando esta casilla. Por lo tanto, las blancas podrían jugar ahora un C por D5 o incluso un caballo por. Además está atacando a la dama, este caballo está muy bien centralizado y de alguna manera están algo mejor las blancas. No obstante, tras este C por D5 que hemos visto, C por D, y posteriormente en esta posición Paul Morphy se retira con la dama D7. Quizás aquí podríamos pensar, ¿por qué no capturar este peón, ya que está atacado por dos piezas y solo defendido por el caballo en E3? Pero tras este movimiento vamos a ver qué es lo que pasaría si se captura, por ejemplo, con el caballo. Las blancas tienen este dama H5 jaque. En caso de llevar la dama a defender, el jaque sería mala idea, ya que tras los cambios vendría este caballo por D5 y se pierde pieza. No obstante, volviendo a la misma línea, en caso de capturar con el caballo y hacer este dama H5, no hay por qué colocar la dama, sino retirar el rey. El tema que ocurre tras retirar el rey es que viene este caballo por F5 con nuevo jaque. El rey se tiene que ir, por ejemplo, a D7, un nuevo jaque por parte de la dama en H7. Voy a bajar, que está un poquito fuerte la captura, está con ganas hoy.
y de alguna manera, si contamos también material, pues son un peón de más que tienen las blancas, pero sobre todo fijaros cómo se encuentra el rey negro, que está en el centro del tablero y cuentan con bastante ventaja en la posición. Por lo tanto, tras este c por d5 parece que no es buena idea capturar este peón, se juega dama d7 retirándose del ataque del peón y tras caballo c4 se juega rey e7. Aquí podemos ver si se puede capturar o no este peón. Vamos a entrar en la misma, a ver qué podría pasar. Caballo por d5 y aquí las blancas tienen también este dama h5 o si no este torre d1. Hay fuerte presión ya sobre estas piezas, especialmente el caballo que está sin defender, y tras un alfil por f4 ahora el caballo está defendido pero por la dama y ese es un problema para las negras. Primero se puede jugar este g3, se expulsa al alfil. El alfil es bueno dejarle en la misma diagonal para controlar esta casilla de e5 y evitar que este caballo diese un doble al rey y a la dama. Por lo tanto, tras alfil b8 se puede jugar un torre b5 y como vemos hay doble ataque sobre este caballo, detrás está la dama, por lo tanto bastante fea la posición para las negras. Seguimos con la partida. Paul Morphy juega este rey e7 y tras esa jugada viene este alfil por f6 con jaque. Quizás aquí Andersen podría haber jugado este torre h3, como habíamos comentado antes, llevar la torre a la tercera, que lo había hecho, y ahora meter presión sobre esta columna, y aquí tras ese movimiento las negras podrían entregar calidad, siguiendo la línea del módulo. Torre por c4, dama por c4 y tras torre g6 seguir de algún modo con la partida. Si no, tras este torre h3 y en caso de no capturar el caballo, aquí las negras podrían continuar con un dama b5. Ahora el caballo está clavado y además hay doble ataque por parte de la torre y la dama. Pero tras alfil por f6 jaque, vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Rey por f6, dama h5, no hay jaque, se está despreocupando las blancas de este caballo y tras la captura, dama por c4 vendrían los problemas. Dama h4 jaque, el rey si se retira a f7 puede venir dama por h7 jaque y tras retirarse el rey a e8 pues te están ganando la torre. No hay por qué retirarse a e8, te puedes retirar con el rey a f8 y en este caso jugar un dama h6 jaque, rey e7 y tras ese movimiento la dama puede venir a e6 con nuevo jaque. Por lo tanto, de alguna manera también en el módulo indica 10 puntos más para las blancas. Volvemos a la partida. Tras este rey e7 no se juega este torre h3, se juega este alfil por f6 jaque, rey por f6 y aquí Andersen hace este dama de b2 jaque. La jugada es algo floja y nuevamente podría venir aquí la idea de jugar este torre h3. No obstante, escoge este dama b2 con jaque y tras ese movimiento se juega por parte de Paul Morphy este rey f7. Torre h3 por parte de Andersen, finalmente viene este movimiento, se está dejando el caballo y aquí se juega torre g7 para defender primero el punto de h7, ya que si no, si se captura lógicamente pues el caballo, te está viniendo un torre por h7 con jaque y la dama está controlando este punto de g7. Por lo tanto, torre g7, dama d4, defiende ahora sí al caballo y también de alguna manera esta dama se ha centralizado por parte de las blancas y tras rey g8 aquí Paul Morphy encuentra una fórmula muy buena, que es esconder el rey y ahora pues proceder al ataque, sobre todo sobre este caballo que está sin defender, ¿no? Tras ese movimiento se juega torre h6, se está atacando hasta en dos ocasiones este alfil por parte del caballo y la torre. Paul Morphy lo retira a f8 y como vemos además podría haber algún tipo de descuido
descubierta. No obstante, aquí Andersen aprovecha para jugar D6, hasta 3 piezas están controlando dicho peón, solo 2 la están atacando por parte de las negras, y tras ese movimiento se juega torre F7, hay descubierta sobre la torre de H6, esta se retira a A3 y tras esa jugada viene un dama 4. Se vuelve de alguna manera a clavar a la dama, este caballo además está atacado en 2 ocasiones y vamos a ver qué es lo que puede hacer aquí Adolf Andersen. De momento juega un torre C1 para defender al caballo y tras ese movimiento se juega torre C5. Torre G3 con jaque por parte de Andersen, jugando, no lo he comentado, pero esta jugada, por ejemplo, pues es la que marca el módulo, jaque al rey, se decide cubrir con el alfil en G7, que además está tocando a la dama, aunque de momento está clavado por la torre, por lo tanto las blancas en esta posición juegan un H3 para dar un aire al rey. Rey H8 ahora se ha quitado de la clavada, por lo tanto en esta posición viene un torre por G7 y podríamos pensar aquí en la jugada que sigue dando ventaja a las blancas para de alguna manera ganar la partida. Si queréis podéis pausar el vídeo, darle una vuelta y pensar qué jugada podría ser esa. Hay que recordar que la dama está atacada por parte del alfil y buscar esa jugada. Pues bien, la jugada que marca el módulo, además es única para mantener esa ventaja, es dama D2, ya que aquí, como vemos, todas estas casillas están controladas por piezas negras y la idea de mantener la dama en la misma columna es que tras retirarse y no poder ser atacada por ninguna pieza, pues las negras, si juegan un torre por C4, viene entonces primero torre por C4, dama por, y tras esas capturas D7, y ahora este peón es imparable. Si se coloca la dama en D3, por ejemplo, pues bueno, o incluso aquí en esta casilla para bloquear, pues la dama simplemente corona con jaque y posteriormente quedarían con ventaja las blancas en las líneas que hay. Por lo tanto, interesante este movimiento para mantener cierta ventaja que tiene Adolf Andersen. Al no hacerse y también pues ser muy difícil, hace este torre por G7, Paul Morphy lo aprovecha y tras ese torre por G7, torre por torre C3 y tras E3 con la idea de coronar, aquí es donde de alguna manera Adolf Andersen comete el segundo error que le condena a perder la partida, ya que en esta posición tenía un dama F6 para mantener las tablas, pero juega este torre por E3, evitando la coronación por parte de las negras o ese peón que ya está pasado. Y aquí vamos a ver primero la línea cómo terminan las tablas. Dama F6, en caso de que las negras jueguen por ejemplo un torre por C4, pues simplemente habría tablas por repetición. Volvemos a la partida. Tras este E3 se juega torre por E3, el caballo se ha dejado de defender y aquí Paul Morphy tiene que rematar la partida. Torre por C4 atacando a la dama ahora viene a F6, aunque ya es tarde, ya que aquí Paul Morphy aprovecha, juega primero este torre C1 jaque, rey H2 y tras ese movimiento se juega en la partida dama por F4 jaque y aquí abandonan las blancas. Hay dos posibilidades: cubrirse con un G3, a lo cual vendría un dama F2 mate, o bien colocar la torre en G3 y nuevamente vendría el mate, ya que la dama está defendida por la torre de G7. Por lo tanto, una partida con muchos altibajos para uno y otro jugador, como siempre fantástica, haciendo unas jugadas muy de ataque como iba en la época, y espero que os haya gustado. Darle al like, suscribiros y nos vemos en próximas partidas. Un saludo, chao.